Muy buenas y bienvenidos a Revolve Fit. El vídeo de hoy estoy aquí con mi compañero Gaby y vamos a hablar sobre qué es esto de la frecuencia de entrenamiento. Bueno, la frecuencia de entrenamiento es una de las tres principales variables a la hora de distribuir lo que es nuestro entrenamiento. Las otras dos variables, que también vamos a hacer vídeo de ello, serían el volumen y la intensidad. Estas dos serían un poco más importantes que la frecuencia, que es lo que vamos a hablar hoy, pero obviamente la frecuencia también sería tener en cuenta en base a el volumen o la intensidad que apliquemos en nuestro entrenamiento. Antes de nada, comentar que abordaremos este vídeo en base a la frecuencia referida a un grupo muscular, es decir, cuántas veces entrenamos un grupo muscular a la semana, que es lo más habitual, o al mes o lo que sea, pero normalmente se hace a la semana. A la semana. Entonces, ¿qué pasa? Que la frecuencia podría tener relación con más cosas. Podría ser las veces que haces un ejercicio a la semana, pues bueno, las veces que haces torso a la semana, etc. Incluso no tiene por qué ser a la semana, porque claro, no, o sea, también puede ser que tú tengas los microciclos de tu entrenamiento organizados. Tenemos un vídeo sobre qué son los microciclos, por si quieres verlo, en el canal, pero básicamente los microciclos es el periodo, ¿vale?, de entrenamiento hasta que se vuelva a repetir una misma sesión. Sería como una semana de entrenamiento que no es una semana, no tiene por qué ser una semana natural. Normalmente las semanas de entrenamiento se planifican como una semana natural, de lunes a domingo. Porque nos resulta cómodo. Claro, por comodidad, por eficiencia, pero puede ser de 8 días. Puede ser que una semana de entrenamiento sea de lunes a el miércoles de la siguiente semana, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aclarimos eso, pero bueno, en general, por cada semana de entrenamiento, semana natural, porque la mayoría de gente organiza las semanas de entrenamiento por semana natural, de lunes a viernes o de lunes a domingo, pues nos vamos a referir en este vídeo en eso, sobre la frecuencia por grupo muscular semanal. Entonces, básicamente, esto es lo que es la frecuencia, sería el número de veces que tocas un grupo muscular a la semana y cómo lo distribuyes en base a esta. Una frecuencia 3 sería que tú estás tocando, por ejemplo, una frecuencia 3 en pectoral, pues estás tocando 3 veces este grupo muscular a la semana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Sea como sea, es decir, no tienes por qué solo estar entrenando pecho. Quizás el lunes lo haces con el resto del torso, el viernes también, pero el miércoles lo haces solo o lo haces como al final del entrenamiento. Como un recordatorio, simplemente. Pero básicamente que tocas 3 veces a la semana el grupo muscular. Con más o menos ejercicios, solo o acompañado, lo que sea. Sí, esta frecuencia va a venir muy dada en base a las otras variables del entrenamiento, como pueden ser el volumen y la intensidad, ya que si tenemos un volumen muy elevado un día, pues a lo mejor habrá, si estamos haciendo una frecuencia 2, pues el siguiente día a lo mejor tenemos que reducir este volumen, o incluso si le hemos metido mucha caña en este día, necesitemos incluso una semana para recuperarnos del grupo muscular y solo podamos hacer una frecuencia 1 y tocarlo una vez a la semana. Esta frecuencia sobre todo se utiliza mucho para dividir el volumen que estemos haciendo de entrenamiento de un músculo. Si por ejemplo vamos a hacer 20 series de pectoral, pues en vez de meterlo todo en una misma sesión, lo más eficiente sería dividirlo en 2, por ejemplo, hacer 10 y 10, o por ejemplo 12 y a lo mejor un día un poco más light y hacer 8. Bueno, desde hace poco se fue viendo en diferentes estudios que al final cuanto más frecuencia probablemente podía ser mejor. Obviamente también hay detractores y estudios que en parte lo pueden contradecir, pero sí que es cierto que se ha visto que en norma general puede ser mucho más interesante distribuir la frecuencia como mínimo en 2 veces a la semana que no solo meter todo el entrenamiento en una vez. Esto sucede por los ciclos de supercompensación, ¿no? Es decir, fatiga, entonces baja la fatiga, supercompensas y la idea es que luego te vuelves más fuerte para poder tolerar un poco más de fatiga y que cada vez toda esa ola vaya acompañado de cada vez hacerte más fuerte muscularmente y de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más recomendado en normas generales es que la gente entrene como frecuencia 2. Quizá algunos músculos pueden verse mejor o tener
ser más interesante meter mayor frecuencia, otros menor, incluso una, podría estar bien. Pero bueno, en general una frecuencia 2 suele ser un estándar bastante interesante, sobre todo en naturales, que es de lo que más estamos informados. ¿Qué pasa? Que cuando queremos hacer más frecuencia, podemos llegar a maximizar tanto fuerza como hipertrofia, pero tenemos que saber bien cómo gestionar eso, ¿vale? Tenemos que meter bastante cabeza y conocernos bastante y demás para saber meter estas diferentes tandas de fatiga, dando tiempo a recuperar en cada vez que metemos un pico de fatiga, dar tiempo a recuperar para cuando llega el siguiente pico de fatiga estar recuperados, porque si no, ¿qué pasa? Si queremos meter frecuencia 4 y nos reventamos en las 4 sesiones, vamos a poner la fatiga aquí, estaremos aquí, es decir, estar normales aquí, tendremos la fatiga aquí. Habremos recuperado eso, meteremos otro pico. Habremos recuperado eso, meteremos otro pico. ¿Qué pasa? Que al final nunca vamos a progresar. Para progresar tenemos que llegar aquí, que es la recuperación, o casi la recuperación, y volver a subir la fatiga. Porque si no, si siempre nos mantenemos así y nunca recuperamos, al final no hay progreso, tampoco por mucho que estimules con mucha frecuencia. Ahí está el tema, saber encontrar el equilibrio. Claro, el equilibrio entre una frecuencia alta, lo más alta que puedas, quizás puede ser interesante, pero siempre que haya la recuperación y supercompensación, que es la palabra clave que engloba esos ciclos de fatiga, recuperación y salir más fuerte de lo que estabas antes de esa fatiga. Luego también tener en cuenta y comentar que hay ciertos músculos que se prestan mejor a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de hombros o el hombro posterior, los gemelos, son músculos que se van a recuperar mucho más fácilmente, por lo que vas a poder darles una mayor frecuencia. Entonces, a diferencia de otros grupos musculares que son grandes, que tardan algo más en recuperarse si lo entrenas con verdadera intensidad, se van a prestar un poco peor a la mayor frecuencia. Luego también tener en cuenta el contexto de cada persona, ya que si a lo mejor esta es una etapa en la que quieres centrarte principalmente en un grupo muscular, pues sí que es verdad que podría ser interesante el hecho de aumentar esta frecuencia, dividir lo que es el volumen que tengamos total a la semana, pues dividirlo mejor en estas frecuencias, aunque para sea, no generar tanta fatiga. Aunque sea en consecuencia de bajar un poco la frecuencia o el volumen en otros músculos, pero si queremos centrarnos en uno, si queremos centrarnos vamos a sacrificar de otros para... Y tendremos que bajarle también un poco a los otros, lo que nos ayudará también a recuperar mejor a este músculo que le estamos dando algo más de prioridad. Luego eso también, a nivel teórico, en teoría daría igual la frecuencia que se utilizaría, frecuencia 1, frecuencia 2, pero luego se ha visto que a nivel práctico sí que es verdad que es más interesante mantener una frecuencia 2 en más o menos todos los grupos musculares. Que eso no quita, como dice mi compañero, que en ciertos momentos, precisamente si a lo mejor no estamos priorizando, voy a poner un ejemplo, estamos priorizando el hombro y le vamos a dar una frecuencia 3 y por ejemplo tenemos el pectoral mucho más avanzado que el hombro, pues a lo mejor sería interesante meter esta frecuencia 3 en hombro y sin embargo meterle una frecuencia 1 al pectoral para tenerlo un poco como en stand-by o simplemente manteniéndolo para centrarse en las ganancias del hombro. Entonces, este sería un ejemplo así un poco práctico, pero para que veáis que no es la frecuencia 1, como no es el demonio, como últimamente se está diciendo, ni que tampoco es que la frecuencia 2 y la frecuencia 3, cuanto más frecuencia gala, sea la parte. Claro. Al final, también es verdad que sí, no vamos a entrar ya mucho en profundidad, pero que la frecuencia no siempre tiene que ser un entrenamiento completo de un grupo muscular, es decir, que podemos hacer como recordatorios, que es meter una frecuencia que tampoco nos lleve a otro pico de fatiga, sino que haga un pequeño recordatorio, pero que sea más rápido de recuperar porque metamos menos volumen, pocos ejercicios, sea más rápido de recuperar e incluso el siguiente día o 2 días después máximo ya estemos para meter un entrenamiento en condiciones. Voy a poner un ejemplo rápido con esto mismo. Nosotros queremos una frecuencia 3 precisamente en el hombro. Entonces tenemos un día principal de hombro en el que lo reventamos a muerte. Descansamos 3 días, damos ese tiempo para que se recupere bastante bien, ya que son 3 días. Entonces le damos otra pequeña sesión de un nivel intermedio, un poco menos que la primera, en el que posteriormente a eso dejemos otros 2 días de recuperación y luego, a continuación de esos 2 días de recuperación, el último, cogemos y le damos un recordatorio pues eso, un ejercicio
en el que vayamos a tocar un poquito el hombro, simplemente pues eso, para recordar el trabajo, y en el que otros 2 días más de recuperación y volvemos otra vez a hacer el día pesado. No tiene que ser porque sí, los 3 días el mismo Fuertes, volumen, claro. Y los 3 días fuertes, no Al puede final, ser uno fuerte, uno medio y otro débil. Al final la clave de la alta frecuencia, si se quiere poder tolerar, es variar, es decir, jugar con las otras variantes para que realmente puedas tolerar esa frecuencia. Probablemente en alguno de los días tendrán que ser más flojos, otros más altos, para que al final todo se pueda supercompensar y ir hacia el objetivo que queremos, porque al final si metemos más frecuencia es para poder en total dar algo más de estímulo y mejorar un poco más. Tampoco queremos que al final mejorar menos que metiendo menos frecuencia, porque si vamos a mejorar menos con frecuencia 10 que frecuencia 1, pues para eso metemos frecuencia 1 y ya está, ¿sabes? Como dice mi compañero, hay que conocerse muy bien cómo cada uno se controla la fatiga, pero eso es prueba y error. Pues bueno, sin más, nos vemos en el próximo vídeo, tienes cosillas en la descripción, puedes pasarte por el canal Revolve Fit y hasta el próximo. Saludos.